Buenas a todos, esto es A Despertar. Seguimos con esta segunda parte en la que vamos a seguir viendo de qué trata todo esto del nuevo orden mundial y la Biblia, entre comillas. Me refiero a las falsas Biblias, me refiero a una Biblia, entre comillas, que sea una falsa Biblia para promover todas estas cosas de unión internacional, tolerancia interreligiosa, ecumenismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que, bueno, ya más o menos te habrás enterado si es que viste la primera parte. Ahora, sigamos. En la misma revista, en este mismo periódico, digamos, de la Sociedad de Investigación Filosófica, en el invierno de 1954, esto estaba encargado Manly Palmer Hall de escribir los artículos, etc. Habla de el origen, entre comillas, y la historia de la Biblia cristiana. Claramente era masón, así que ya no podemos confiar en todo lo que dice, porque fíjense lo que dice. Dice, se sabe poco del Nuevo Testamento hasta finales del siglo III o principios del siglo IV después de Cristo. Esto es mentira. En esta época se elaboraron tres manuscritos importantes. El Códice Vaticano, fíjense lo que dice este tipo. Manuscritos importantes. El Códice Vaticano, ¿no te suena raro esto? Si es un verdadero cristiano, esto te debe sonar raro. ¿Cómo que el Códice Vaticano es un manuscrito importante? ¿Cómo que el Códice Vaticano es un título importante? A despertar. El Códice Vaticano, Códice B, el Códice Alejandrino, Códice A, y el Códice Sinaítico, Códice Aleph. Son llamados así. Estos tres códices, te lo digo yo esto, estos tres códices son los peores que hay. El Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, el Códice Alejandro o Alejandrino, ¿no? Son los peores manuscritos que hay, están incompletos y muchos que apoyan a estos manuscritos no les importa eso. Lo saben, pero lo siguen apoyando igual porque tienen metido en la cabeza que cuanto supuestamente más antiguo mejor. Pero te recuerdo, no son del siglo III ni IV. El Códice Vaticano es del siglo XV, de los años 1400. Es un texto griego adaptado a la Vulgata latina, básicamente. Un texto griego que tiene muchos latinismos, o sea que claramente no es un texto antiguo. No tenemos noticia antes del 1400 y pico, no se sabe nada del manuscrito vaticano porque esa es la verdad. El manuscrito vaticano se inventó en el siglo XV porque tiene una forma de escrita, porque tiene unas mayúsculas que son las que encabezan los capítulos o los libros, pero esas mayúsculas, así como están en el manuscrito vaticano, no fueron inventadas sino hasta la época medieval. Entonces es una falacia, es una mentira. Ahí nos damos cuenta de que no es del siglo III ni IV, es del siglo XV. Códice Vaticano es del siglo XV, manoseado a lo largo de la historia y también manoseado por la misma mano en ciertas partes, por ejemplo Marcos 16, al igual que el Códice Sinaítico en la misma época. Se manosearon en muchas oportunidades, pero en una época la misma mano borró y redibujó el final de Marcos. Todo esto es la obra satánica de esta gente. Y según Erasmo, o sea, que lo vio al Códice Vaticano, dijo, esto no tiene ningún valor como texto antiguo, esto no es antiguo, ¿tá? Así que mismo Sepúlveda, Juan Ginés de Sepúlveda lo vio y dijo también, lo vio así, como un texto griego adaptado a la Vulgata latina. Y claro, si es un códice católico romano, Códice Vaticano. Y esta gente, todos los que predican, este satanista de Manly Palmer Hall está diciendo que este códice católico romano, que contiene los apócrifos, y que es un texto griego adaptado a la Vulgata latina, que es una falsa Biblia. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento además de estar incompleto, está en griego, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, no en griego, ¿está? Así que, error. Y fíjense que este satanista, abiertamente satanista, dijo, estos son tres manuscritos importantes. ¿Qué dicen las nuevas versiones? Cuando tuercen la palabra, los manuscritos más importantes no tienen este versículo, por ejemplo, te dicen. Y se refieren a estos manuscritos, que son los peores que hay. El Códice Vaticano, te lo digo yo,
le falta todo el Génesis casi. Omite Génesis desde el 1, versículo 1 hasta el 46, 28. O sea, a partir de Génesis 46, 29, ahí empieza el Códice Vaticano. Eso no es un manuscrito muy importante, no es un mejor ni más antiguo. ¿Tá? Después dice, faltan los salmos, desde el 105, 27 al 137, 6. Falta toda esa parte de los salmos. Mateo 18, 11, versículo totalmente borrado. Y faltan libros enteros, o sea, faltan epístolas enteras. Primera y segundo Timoteo no está en Vaticano. Tito no está en Vaticano. Filemón no está en Vaticano. Fueron omitidas por completo. Esto no es una buena Biblia, no es completa, no es mejor, ni más antigua. Falta Hebreos del 9.14 al 13.25 en Vaticano. Está borrado por completo esa parte de Hebreos. Marcos, el final de Marcos, el famoso final de Marcos, que falta en este Códice Vaticano. Y también falta todo el libro del Apocalipsis. Es un manuscrito mediocre. Al igual que el Códice Alejandrino, que es mediocre también, y el Códice Sinaítico, que esto es recontra mediocre también, peor todavía. Y es más, un detalle, que el Códice Alejandrino sí tiene el final de Marcos. Así que es un, como te puedo decir, un gol en contra para ellos. Pero bueno. Sinaítico omite, y después dice que otro de estos manuscritos importantes es el Códice Sinaítico, el Códice Aleph. El Códice Sinaítico omite Mateo 6.13, la mitad del versículo, entre otras, ¿no? Porque omiten muchas más cosas. Yo te estoy tirando un par de datos, ¿está? Tienen errores por todos lados, su historia, su composición, su contenido, es todo un error satánico, todo. Esto de Códice Vaticano, Sinaítico, Alejandrino, es toda una farsa, falacia, estafa. ¿Tá? Omite Juan 7.53 del 8 al 11, omite toda esa parte. Omite el final de Marcos también, o sea, lo borra. Y contiene el Pastor de Hermas y la Epístola de Bernabé. Son epístolas apócrifas, son escritos apócrifos falsos que contienen herejía y contienen estupideces y están incluidos después del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. O sea que en el Códice Sinaítico tiene en el Nuevo Testamento dos epístolas más que nada que ver, el Pastor de Hermas y la Epístola de Bernabé. Es malísimo, mentira, eso no es la Biblia completa. En parte, muchos promotores como MacArthur, el hereje que está quemándose en el infierno ahora mismo, John MacArthur, mentiroso, falso profeta, hipócrita y mentiroso, de vuelta mentiroso, ¿sí? Muchas veces mentiroso, promovió estos manuscritos. Al igual que este masón, satanista, promueven los mismos manuscritos. Acá tengo la Biblia de estudio de MacArthur, y está promoviendo a estos manuscritos como los más mejores y más antiguos, y es mentira eso. Y él predicaba que estos eran los más mejores, más antiguos, y la Biblia completa. No, no está completo. Si te faltan libros enteros, no es la Biblia completa. Aparte, estos manuscritos contienen apócrifos, los apócrifos del Antiguo Testamento, apócrifos que tanto venera el catolicismo, están en estos manuscritos. Estos no son Biblias cristianas, estos no son manuscritos cristianos, estos no son verdaderas Biblias. Y del Sinaítico no se supo nada, no tiene procedencia ni existencia conocidas antes de 1844, cuando supuestamente, cuando supuestamente Tischendorf descubrió, entre comillas, este manuscrito, pero es una mentira. Esto es una mentira del Códice Sinaítico. Ahora, sigamos. Entendiendo eso, sigamos. Solo dos, el Vaticano y el Sinaítico, son lo suficientemente completos como para indicar el alcance original del escrito. ¿Ves cómo te miente en la cara? ¿Ves cómo te miente? Aparte, él sabe que estaban incompletos, pero te dice, bueno, porque ellos piensan así, bueno, están incompletos, pero como son supuestamente más antiguos, eso te quieren hacer creer, en realidad se le agregaron cosas después a la Biblia. ¿Se entiende? Te quieren torcer toda tu concepción sobre la Biblia. Te quieren hacer perder la fe en la Biblia. Entonces pasás a obedecer a ellos. Ellos se creen Dios. Todos estos predicadores, pastores,
falsos predicadores, falsos pastores, curas, obispos, profesores, teólogos, profesores de seminario. Ellos se creen Dios, porque ellos te van a decir qué es y qué no es la palabra de Dios, aunque no crean ellos no creen nada, no creen en... Ellos creen en sus propias opiniones y basan esas opiniones en opiniones y conjeturas de otros hombres, y ese es todo su credo. El culto alejandrino, ese es el culto alejandrino. Y curiosamente, dice que son lo suficientemente completos como para indicar el alcance original del escrito, como diciendo, estos son los originales, estos son los originales. ¿Ves? ¿Y qué te dicen las nuevas versiones? No, porque los originales, y todos los que promueven las nuevas versiones, y todos los que predican las nuevas versiones, y todos los que venden las nuevas versiones te dicen, no, porque esto y que los originales, y se están refiriendo a estos manuscritos corruptos. ¿Qué más? Hacia el año 280 a.C. se preparó en Alejandría la versión más famosa del Antiguo Testamento para la colonia judía de Egipto. Este también es otra historia falsa. Todo lo que te está contando acá es mitología. Porque ya te voy a decir por qué. Según la leyenda 72, ¿ves? Según la leyenda, es una leyenda, te está confesando que es una leyenda. Pero te la promueven igual como la verdadera Biblia que supuestamente usaron los apóstoles y Jesús. Literalmente te dicen eso. Y lo vamos a leer acá. Según la leyenda, 72 eruditos judíos, algunos dicen 70, otros 72, procedentes de Palestina, te están mintiendo acá, no es Palestina, es Israel, pero bueno, esta gente, se encargaron de esta tarea y que completaron en 72 días. Según un relato, estos traductores, editores y escribas trabajaron por separado y luego compararon sus traducciones, las cuales por la gracia de Dios, hay que ver a qué Dios se refiere este Manly Palmer Hall, resultaron ser idénticas. ¡Wow! La edición producida por estos sabios se conoce como la Septuaginta o la versión de los 70. Pero la historia es mucho más compleja que esto. Y esto que se te cuenta acá es todo falso, ya voy a hacer un video sobre la Septuaginta, ya lo prometí, ya lo dije, ya va a llegar el momento, ¿tá? Tengo varias cosas que hacer, paciencia. Aún más interesante es el hecho de que la Septuaginta, aparte dice la Septuaginta como que si supuestamente fuese un Antiguo Testamento en griego. Mentira. Hubo varias Septuagintas y no todas eran un Antiguo Testamento griego completo. Y la fecha está toda mal, no es el año 280 a.C. Mentira. Y todos los supuestos testigos de esta historia están basándose en una carta falsa, la carta de Aristeas. Todo mentira. Mentiras sobre mentiras sobre mentiras. Esa es la base de todas estas cosas de las nuevas versiones y el nuevo orden mundial. Mentir, mentira y engaño. Y sí, hijos del diablo. Padre de mentira. Después dice, aún más interesante es el hecho de que la Septuaginta era la versión del Antiguo Testamento de uso general en la época de Jesús y sus apóstoles. Y las referencias al Antiguo Testamento en los Evangelios y las Epístolas provienen de esta versión. Esto es lo que quieren que creas. ¿Por qué? Porque si vos te comes este cuento, vas a empezar a aceptar las doctrinas católicas romanas de los textos apócrifos. Encima que estos son básicamente otras Septuagintas. Códice Vaticano, Sinaítico, solo que de otras épocas. La Vulgata Latina está basada en lo que sería la Septuaginta. ¿Está? Por eso, cuando vos aceptás todos estos manuscritos católicos romanos, vas a pasar a aceptar doctrina católica romana. Vas a pasar a aceptar la Biblia corrupta de los católicos romanos. Vas a pasar a aceptar los libros apócrifos que tiene la historia de Tobit con su falso ángel Rafael que le miente, le dice ser Azarías. Escapa con kilos y kilos de plata. Y le enseña a hacer brujería a Tobías. Y está lleno de mentiras. La falsa historia de Judith, que cuenta que Nabucodonosor era rey de Asiria, mentira. Y la falsa historia de los macabeos. Todo una farsa. ¿Y qué quiere el diablo? ¿Cuál es el plan del diablo? ¿Que creas la verdad? ¿Que creas en verdadera Biblia? No quiere eso. El diablo quiere que creas todas estas mentiras. El diablo no quiere que uses la Biblia verdadera. Quiere que uses sus nuevas versiones basadas en textos corruptos. Y siempre es la misma táctica. Te dicen, hacia el año 280 a.C. no hay ni una prueba de alguna Septuaginta antes de Cristo. Lo que se conoce como Septuaginta viene después de Cristo. Cualquier pedazo de Septuaginta que coincida con el Nuevo Testamento se hizo con un Nuevo Testamento. La Septuaginta se escribió con un Nuevo Testamento en mano.
para torcer y decir, ¿ves? Coincide con la Septuaginta. Y sí, si fabricás el libro con el Nuevo Testamento, vas a torcer las palabritas, hacer que coincidan con el Nuevo Testamento y decir, ah, ¿ves? Es la Septuaginta, coincide con el Nuevo Testamento. Y sí, si produjeron el libro con el Nuevo Testamento en mano. Claro, es una estafa. ¡A despertar! Toda una estafa esto. Y eso quiere el diablo que creas. ¿Qué más dice? Se presume, con fundamentos razonables, te sigue mintiendo, que los traductores y editores de la Septuaginta utilizaron manuscritos hebreos anteriores que no se conservan. Y este es el mismo cuento que cuentan todos estos fanáticos de seminario. Todos estos herejes teólogos y todas estas ratas inmundas te cuentan lo mismo. Bueno, había un manuscrito original hebreo, pero se perdió. Había un manuscrito hebreo de tal cosa, pero se perdió. Te dicen lo mismo de sabiduría, de Sirácida, ¿no? de eclesiástico, de sabiduría, de eclesiástico. Te dicen lo mismo. Había un manuscrito original griego, pero se perdió. Había esto, pero se perdió. Se perdió. Se perdió. Todo el tiempo. Se perdió la palabra. Se perdió el nombre de Dios. Se perdió la escritura. Y ya te voy a enseñar por qué insisten tanto en que la escritura se perdió. La palabra se perdió. Esto se perdió. Se perdió, se perdió, se perdió, se perdió, se perdió. Todo el tiempo te están diciendo lo mismo. Todo el tiempo. Después dice, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico son aproximadamente de la misma fecha. Mentira. Esto es mentira y se ha especulado sobre la posibilidad de que los mismos escribas trabajaran en ambos manuscritos. Y esto no es que es la posibilidad. Hay partes, como lo que dije recién, el final de Marcos, el que editó el final de Marcos en Sinaítico y en Vaticano es la misma mano. O sea, en cierta época fueron manoseados en la misma época, mejor dicho, ¿no? Ahora, dice, al Códice Vaticano le faltan los primeros 46 capítulos del Génesis. Mirá lo que está confesando, mirá vos. 32 de los Salmos, todo el capítulo de Hebreos posterior al noveno, la primera y segunda epístola a Timoteo, Tito, Filemón y el libro del Apocalipsis. Che, pero ¿no era que son lo suficientemente completos para indicar el alcance original del escrito? Masón, rata, inmunda, satanista, hipócrita, basura. ¿Ves? Esta gente está desesperada. Está desesperada. Es una guerra abierta en contra de la palabra de Dios. Esta gente está desesperada. Hace años están desesperados. No quieren que la Biblia pase a manos del hombre común. No quieren que la Biblia la conozcan las personas. No quieren que la Biblia sea conocida. No quieren que la gente conozca la verdadera Biblia. Quieren que conozcan falsas Biblias. Eso quieren. Después dice, el Códice Sinaítico fue descubierto a mediados del siglo XIX en el convento de Santa Catalina. Te lo traduzco. El Códice Sinaítico fue producido a mediados del siglo XIX. Ahora, en el monte Sinaí. Aparte, fíjense en dónde se encontró. Encontramos un manuscrito en un convento de Santa Catalina. Y en el falso monte Sinaí, porque el monte Sinaí quedan, ya te voy a decir dónde. Entonces dice, originalmente contenía ambos testamentos completos, pero se perdió una parte considerable del Antiguo Testamento. Se perdió, otra vez. El original se perdió. 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 Todo se perdió. Esta gente te quiere hacer creer que no existe la Biblia más. Y que nunca existió tal vez. Y te llenan de confusión. Dios no es el autor de confusión. Después dice, el Códice Alejandrino también está defectuoso. Se desconoce su origen, pero se cree que data de los siglos 5 o 6. Se cree. Y esta es la típica. Bueno, se cree. Hay consenso sobre que la mayoría de los eruditos piensan que... Mentira, o sea, te lo traduzco. Yo quiero creer que creas que son de los siglos 5 y 6. Ahí está, te lo traduje. Eso es la intención de esta gente. Yo quiero que creas que... O sea, esta gente quiere que creas que es del siglo XIX. El sinaítico. ¿Ves? Te lo traduje. Ahí está. Esa es la intención de ellos. Después dice, a menudo estudiantes serios nos preguntan qué versión de la Biblia recomendamos para quienes buscan la traducción más precisa. Quizás lo anterior responda parcialmente a la pregunta. Recuerden, acá pueden ver las páginas, todo, página 21, todo, 20, todo eso. Bueno. Después dice, quizás lo anterior responda parcialmente a la pregunta. O sea, literalmente está diciendo, bueno, te recomienda, Manly Palmer te recomienda el Códice Sinaítico, te recomienda el Códice Vaticano, te recomienda traducciones de la Septuaginta, ¿no? Te recomienda básicamente Biblias católicas y te recomienda manuscritos corruptos que vienen de estas Biblias católicas. Eso te recomienda este masón grado 33, adorador del diablo, Satanás.
Eso es lo que te recomienda. ¿Quién más te recomienda estas versiones? Basadas en estos manuscritos corruptos. Ah, sí, los falsos cristianos, hijos del diablo que se están yendo al infierno. Te recomiendan los mismos manuscritos. Pero después nosotros, los que creemos en la Biblia, somos los cabeza dura. No, ustedes son los cabeza dura, que no se dan cuenta que se están yendo al infierno. Defensores de la falsa doctrina, defensores del falso cristianismo, defensores del catolicismo, defensores de manuscritos falsos y corruptos, defensores de manuscritos católicos romanos. Ustedes son los cabeza dura. Yo no. Yo no. Ahora, dice, es poco útil intentar elegir entre las versiones disponibles. Todas son revisiones unas de otras y en su mayoría se remontan a los primeros códices. ¿Ves? Te está diciendo que muchas nuevas versiones se remontan a los supuestos primeros códices. ¿A qué se refiere este tipo? Con estos supuestos primeros códices se refiere a estos manuscritos corruptos, Sinaítico y Vaticano y alejandrino, ¿no? Entonces dice, he examinado muchas de estas revisiones más recientes y las diferencias textuales no son suficientes para aclarar puntos oscuros. ¿Ves? Te dice, bueno, con la Biblia no alcanza. Es de vuelta más y tenés que buscar y lo profundo, aprofundarte en esto, aprofundarte en lo otro. Tenés que buscar y sumergirte en las aguas profundas de la sabiduría y bla, y de la filosofía y bla, 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 bla. Te quiere confundir. Te quiere confundir. Y Dios no es el autor de confusión. Dice, es dudoso que los esfuerzos por modernizar la versión King James encuentren una respuesta o apoyo entusiasta. O sea, en esta época la gente no medio que había mucho más verdaderos cristianos, entonces decían, no, yo quiero mi versión King James porque es la verdadera palabra de Dios. Y entonces había más estándar, la gente era más decente en esa época. Esto era en el año 1954. La gente era más decente en esta época y había menos gente vendida al Vaticano. Entonces la gente se paraba, se plantaba y decía, no, yo no quiero estas porquerías, yo quiero la King James, yo quiero verdadera Biblia. Entonces por eso él escribe esto. Entonces dice, la única alternativa práctica es leer las escrituras en las lenguas antiguas. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen los seminarios? ¿Qué te inculcan? Y te hacen implicar y implican ellos mismos que tener un conocimiento de hebreo y de griego te va a hacer entender más profundamente el significado de las escrituras y vas a profundizarte en las riquezas de la sabiduría y del texto bíblico y bla 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 bla. Y te chamullan con eso. Eso es lo que enseñan estos mentirosos. Curioso, ¿no? Igualito a este satanista, masón grado 33, adorador de Lucifer, Manly Palmer Hall, enseña lo mismo que hoy enseñan en los seminarios. ¿Así con que Dios dijo? No, ¿esto es la palabra de Dios? No, ¿ves? Te quieren alejar de la Biblia, te quieren alejar de la palabra de Dios. Te quieren meter traducciones corruptas, de manuscritos corruptos. Eso quieren. Tanto este satanista como los otros satanistas, siervos del diablo, del seminario. Dice, el estudiante de griego, latín, hebreo o siríaco puede detectar traducciones alternativas de las palabras. ¿Ves? Todo el tiempo quieren marear a la gente con distintas traducciones, siendo que la Biblia ya está traducida. Ya tengo mi Biblia acá y, por ejemplo, no sé, abro así y digo, bueno, esto está acá en la Biblia y listo. Y está acá, en la Biblia. Por ejemplo, si voy a Romanos 10, 17, voy a ir a mi Biblia y voy a encontrar que dice ¿qué? Que dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no necesito ir al hebreo, al griego, a nada. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y punto. Y todos ustedes satanistas van a perecer si no se arrepienten de verdad. Está escrito. Pero esta gente, no. No. La gente no dice, esta gente no te quiere hacer creer en está escrito, está escrito, está escrito. No. Para esta gente es así, con que Dios dijo. El verdadero cristiano sigue las palabras de Jesús, en contexto obviamente. Jesús decía que está escrito, está escrito, está escrito. Y estos satanistas, todos estos ignorantes, falsos cristianos, ecumenistas, todos estos falsos evangélicos, protestantes, todos estos falsos cristianos, ¿qué dicen? Ay, una traducción mejor sería esto. Sería lo mismo que,
así con que Dios dijo, dudan todo el tiempo de la Biblia, dudan todo el tiempo. Y promueven y piensan que están adquiriendo conocimiento de estas basuras. Son una basura estas nuevas versiones y sus manuscritos y todo lo que tiene que ver con ellos. Todo basura. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Es así? Que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahí está. Tenés que tener la Biblia en tu idioma. Y listo. Pero esta gente no quiere que tengas la Biblia en tu idioma. Y si la tenés, te la quieren extirpar. Te quieren reemplazarla con... Te la quieren reemplazar con falsas Biblias. Así de simples. Entonces dice, se dará cuenta de que los significados pueden ser más ricos y profundos de lo que generalmente se cree. Típico, Génesis 3.1, así con que Dios dijo, ¿ves? Te quieren alejar de la Biblia. ¿Qué más dice? Los académicos trabajan constantemente en versos y secciones controvertidas, y sus hallazgos están disponibles en revistas especializadas. Recuerden que en esta época estaba el supuesto descubrimiento, alrededor de esta época, ¿no? Un poco más adelante, si no me equivoco, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que al final era toda una farsa, al final. Saltó toda la luz hace un par de años. Toda una farsa los rollos del Mar Muerto. Toda una farsa. Terrible. Y encima te avisan de que, vamos a seguir encontrando cosas. ¿Por qué? Porque siguen inventando cosas. Te lo traduzco. Cuando esta gente loquita del seminario te dice, vamos a encontrar y esperamos que nuevas investigaciones den fruto y bla, 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 te están diciendo, vamos a inventar, o alguien de nuestro grupo, de este culto alejandrino, va a inventar una falacia nueva, va a inventar una nueva falsificación y te van a seguir engañando para salir con nuevas versiones, todavía más y más corruptas y todavía más y más falsas, con historias falsas, premisas falsas y teorías falsas. A despertar. Pero fíjense, este masón satanista que promovía estas nuevas versiones, estos manuscritos corruptos y todo este mismo lenguaje de esta gente de las nuevas versiones, dice, fíjense lo que él hacía. Página 52 de este mismo artículo, ¿no? De conjunto de artículos. Dice, el señor Hall estuvo en Oakland, California, donde, bueno, el señor, no. En español se diría señor, pero Mr. El Mr. Hall, porque de señor no tiene nada, estuvo en Oakland, California, donde impartió una serie de conferencias en la Sociedad Ebel entre el 9 y el 23 de septiembre. Además de sus propias actividades, se presentó ante varios grupos locales, incluyendo la Iglesia Episcopal de San Pablo, donde pronunció el sermón La revelación de San Juan el Divino. El señor Hall también participó en 2 programas de radio en la emisora KRE. Mirá vos, ¿ves que nos sirve ir a la iglesia? ¿Ves que esto de ir a la iglesia es malísimo porque se te mete cualquier masón? Un masón grado 33 predicando en una supuesta iglesia. Un masón satanista, literalmente, predicando un sermón en una supuesta iglesia. En una supuesta iglesia supuestamente cristiana, ¿no? Predicando sobre Apocalipsis. Mirá vos. Qué vergüenza esto de ir a la iglesia. Qué vergüenza esto del ecumenismo y falso cristianismo. Todas estas denominaciones. Es una vergüenza. ¿No te da vergüenza ser parte de este grupo? En el que se te puede meter cualquier masón en cualquier momento y enseñarte cualquier estupidez y se la termina creyendo la gente. ¿Por qué no despiertan de una vez? Porque sus corazones son duros, están cerrados, no quieren saber de Dios. Tienen ellos su propio Dios. Ellos les encanta la mentira. Entonces escuchan mentiras y absorben mentiras. Mirá vos, fíjate vos. Después tenemos otra edición de esta misma revista Horizon, primavera del 46, y acá habla sobre Codex Sinaiticus, Codex Sinaítico, ¿no? El Códice Sinaítico. En la página 60 habla esta historia, ¿no? Y como que quiere pasarle el paño, ¿no? Como que quiere defender a su hermanito, porque, ¿por qué digo hermanito? Ya te lo voy a decir por qué. Y cuenta la historia oficial, o sea, lo que ellos quieren que creas de qué pasó. Pero en realidad ya mostré en mi serie, Ni Más Antiguos ni Mejores, que mostré en esa serie
lo que realmente pasó con el Códice Sinaítico y Vaticano, ¿no? Más sinaítico que Vaticano mostré en esos videos, pero bueno. Fíjense esto. Dice, cuando el joven doctor comenzó su investigación sobre los orígenes del Nuevo Testamento, se enfrentó a un grave dilema. No existen manuscritos bíblicos del Antiguo ni del Nuevo Testamento que hayan llegado hasta nosotros desde los primeros 3 siglos de la era cristiana. Y esta es el mismo chamullo. Esto es otra mentira y te está mintiendo principalmente, y aparte está basándose en una falsa teoría. Porque supuestamente ellos creen que la Biblia supuestamente se preserva solo en los originales. Si es una copia, ellos no quieren saber nada, pero eso es contrario a lo que dice la palabra, porque aparte la Biblia misma se preserva mediante copias. Es así de simple. Siempre fue así, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre, o sea, siempre fue así. Mirá mi video, ¿qué pasó con los originales? O sea, en Jeremías 36 claramente dice que los originales fueron destruidos y se tuvo que hacer una nueva copia y listo. Y listo, y eso es la palabra de Dios, chao. Los escribas tenían que mantener la palabra, copiarla, porque así se preserva la palabra de Dios. Si vos preservás la palabra de Dios en un vitral o en un museo, ahí sola hay un incendio y chao, listo, perdiste la palabra de Dios. Pero bueno, esta gente no entiende, esta gente no ve la realidad. Esta gente no ve la realidad, ¿se entiende? Entonces bajo esta excusa te dicen, acá hay un problema. Entonces, dialéctica hegeliana, hay un problema, te ponen en juego dos autoridades que conflictan y te traen la solución ellos mismos. ¿Se entiende? La solución entre comillas. Entonces vamos a seguir viendo las excusas de este tipo. El cristianismo salió victorioso del periodo de persecución romana en el siglo IV, y 2 manuscritos de este periodo estuvieron a disposición de Tischendorf. La misma mentira. Son del siglo IV. Mentira. Entonces dice, el más famoso de ellos fue el Códice Vaticano. Originalmente era una Biblia completa, pero faltan algunas partes del Nuevo Testamento. Otra vez, antes era así, pero se perdió. Se perdió. Otro célebre códice, el Alexandrinus, data del siglo V, y a partir de entonces los manuscritos del Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios y las Epístolas Paulinas, son más abundantes. Mentira. Te está queriendo darle fama a esto, como que, gracias a estos manuscritos hoy tenemos la Biblia, hoy tenemos lo que... Pero se mienten a ellos mismos todo el tiempo. Y te mienten todo el tiempo. Y no creen en realidad que hay una Biblia verdadera. El trabajo de toda esta gente es deshacerse del Textus Receptus, que la gente no agarre Biblias Textus Receptus, que la gente no crea en Biblias Textus Receptus. Ellos quieren que la gente crea en falsas Biblias, no en Biblias Textus Receptus, ¿está? Eso es básicamente lo que ellos quieren. Entonces, resulta interesante que los manuscritos del Apocalipsis se encuentren los últimos en aparecer. Esto también es mentira. Hay un libro de Jack Moorman que destroza todas estas estupideces. El doctor Tischendorf encontró su camino en la alta crítica sumamente difícil. Pobrecito. Citando sus propias palabras, en 1839 decidí dedicarme al estudio textual del Nuevo Testamento, y en 1839 intenté utilizando todas las adquisiciones de los últimos 3 siglos. Reconstruir, si fuera posible, el texto exacto tal como salió de la pluma de los autores sagrados. ¿Qué es esto? La palabra se perdió y la tarea es reconstruirla, y eso es lo que los críticos del Nuevo Testamento, los críticos textuales, los críticos de la Biblia, toda esta manga de gente de seminario, masones, católicos, y toda esta gente, todo este grupo de líderes religiosos, toda esta manga de herejes, de gente malintencionada, soberbia y corrupta, tienen esta idea de que ellos tienen que supuestamente reconstruir el texto y supuestamente están en esta búsqueda de encontrar el original y los originales y reconstruir el texto para que se parezca a los originales. Pero ¿sabes qué pasa? Ni uno de ellos sabe, ni nunca supo, ni nunca vio, ni leyó, ni poseyó los originales. Los originales es un mito, una fantasía. ¿Está? Ahora, este es Tischendorf. La manito ahí, chucut, con sus condecoraciones católicas masónicas. ¿Por qué lo condecoraron tanto? Y porque estuvo sirviendo al Papa. Él en esa época tuvo una audiencia con el Papa, Gregorio XVI, si no me equivoco. Con este Papa Gregorio XVI tuvo una audiencia y ahí, de repente, se fue al monasterio de Santa Catalina y ahí supuestamente encontró, entre comillas, el Códice Sinaítico, pero estaba todo preparado ya. Estaba todo preparado para este chamullo que nos están diciendo acá.
para engañar a la gente. Pero fíjense, este es Tischendorf, ¿no? ¿Por qué dije que era hermanito de Manly Palmer Hall? Y porque eran masones. Tischendorf, esta foto fue sacada en la época en la que él estaba descubriendo, entre comillas, el códice sinaítico. Esta foto es de 1844. Fíjate vos. Y mirá, acá está haciendo esto. Esto es de manual. Esto es masón de manual. O sea, mirá. Esto lo saqué de un libro. De un libro masónico, ¿no? Y que muestra esta señal del gran maestro del segundo velo. Y supuestamente, ¿no? Esto habla de la mano que entra y sale, qué sé yo, representa, y es una repetición de la referencia de la pérdida y la recuperación de la palabra. La palabra misma siendo nada más que un símbolo de la verdad divina, cuya búsqueda constituye toda la ciencia de la masonería. Esto es según el ritualista de Mackie, un libro de Albert Mackie, que era un prominente historiador masónico, una de las principales autoridades masónicas. Y este libro también es bastante, reveló estas cosas masónicas. Y acá está, mirá, metido ahí, la palabra se perdió. Ahora entendés por qué están tan metidos en esto. La palabra se perdió, la palabra se perdió, la palabra se perdió. Los originales, los originales, los originales, los originales. Se perdió la palabra y la tenemos que reconstruir. Filosofía masónica, satánica. Diabólico es todo esto. Después dice, en esto que estábamos leyendo acá, continuamos con Manly Palmer Hall y dice: fue en Tierra Santa donde el Dr. Tischendorf vivió su primera gran aventura de descubrimiento. Nos cuenta, fue al pie del monte Sinaí, en el convento de Santa Catalina, donde descubrí la perla de todas mis investigaciones. Acá menciona Tierra Santa, pero no te está hablando de Jerusalén ni de Israel. Te está hablando de Egipto. El monasterio de Santa Catalina queda en Egipto. Y el supuesto monte Sinaí en realidad no queda en Egipto. Le dicen Sinaí, pero porque es una leyenda católica, que nada que ver. El verdadero monte Sinaí queda en Arabia. Y este monasterio de Santa Catalina queda en Egipto. Le está llamando Tierra Santa a Egipto. ¿Entendés qué satánico es esto? ¿No te das estás entendiendo lo satánico que es todo esto? Las nuevas versiones y todos los que apoyan las nuevas versiones. ¿Te das una cuenta del nivel de magia negra, brujería demoníaca que está detrás de todo esto? Ojalá despiertes. Ojalá te des cuenta de todas estas cosas. Y si te estás dando cuenta, bien ahí. Gloria a Dios, gracias a Dios. Así dejás las nuevas versiones. Y dejás de escuchar a hombres. Y dejás de escuchar estas mentiras que repiten y repiten y repiten. Las mismas mentiras siempre. A despertar. ¿Qué libro consideraba Hall? Como Manly Palmer Hall, ¿no? ¿Qué libro consideraba Hall, quien se jactaba de tener las claves para canalizar el poder de Lucifer? Literalmente lo vimos en la primera parte. Como uno de los grandes libros del mundo. ¿Cuál es uno de los grandes libros del mundo según este masón, grado 33, satanista de alto grado? Manly Palmer Hall. ¿Adivina? Fíjense lo que dice. Página 62. El Códice Sinaítico es un manuscrito del siglo IV, bla bla bla, aproximadamente la misma fecha que el Códice Vaticano. De hecho, el Dr. Tischendorf creía que uno de los 4 escribas que redactaron el texto también escribió parte del manuscrito del Vaticano. El códice tiene formato folio con 4 columnas por página en griego. Contiene numerosas correcciones que datan de los siglos 6 y 7. Mentira. Este manuscrito es uno de los grandes libros del mundo. Este manuscrito es uno de los grandes libros del mundo. Este satanista, satánico, masón, ocultista. Y sí, era ocultista. Hacía libros sobre ocultismo, alquimia, filósofo. Casi un demonio en pinta, un demonio en vida, Manly Palmer Hall, dice que el Códice Sinaítico es uno de los grandes libros del mundo. Este códice preparado por masones, sirviendo al Papa, sirviendo a los jesuitas, manosearon todo, hicieron toda esta historia falsa. Este Códice Sinaítico que contiene apócrifos del Nuevo Testamento, que contiene apócrifos en el Antiguo Testamento, que está incompleto, que está todo manoseado, que está todo en pedazos. Básicamente porque no está completo, no es una Biblia completa, le faltan partes, está todo manoseado.
este manuscrito que es de los peores que hay. ¿Qué dice este satanista? Es uno de los grandes libros del mundo. ¿Y qué dicen los satanistas, todos estos falsos cristianos que se comen el cuento? ¿Qué dicen? Los más antiguos y mejores manuscritos. A despertar, gente. A despertar. Y aunque fue descubierto mucho después de la publicación de la versión King James de la Biblia, ahora universalmente aceptada, su importancia, fíjate siempre, este es el chamullo de mucha gente con muchos temas. Cuando te quieren lavar el cerebro, te quieren decir la importancia de... ¿No te diste cuenta? La importancia del Códice Sinaítico, la importancia del Códice Vaticano, la importancia de... Te lo traduzco, quiero que creas en el Códice Vaticano. Entonces te dicen la importancia del Códice Vaticano. ¿Ves cómo te chamullan? Quieren que creas en este Códice Vaticano, por ejemplo, o Códice Sinaítico, lo que sea, te chamullan. Y en vez de decirte directamente, che, yo quiero que creas en este códice que es falso en realidad, que en realidad no es la verdadera Biblia, en vez de decirte la verdad, te mienten y te dicen la importancia del Códice Vaticano o del Códice Sinaítico. ¿Ves cómo te mienten? ¿Ves cómo te mienten? Entonces dice, su importancia justifica, mira vos, una considerable revisión de nuestra concepción popular de las Escrituras. Fue solo un acto de providencia. ¿Providencia de quién? Ya vamos a ver. Realizado gracias a la labor del Dr. Tischendorf, que uno de los manuscritos más valiosos de la cristiandad no fue quemado como basura. Este satanista de Manly Palmer Hall dice que es uno de los grandes libros del mundo, este manuscrito corrupto, dice que es uno de los grandes libros del mundo y dice que es uno de los manuscritos más valiosos de la cristiandad. El Códice Sinaítico, corrupto, Códice Sinaítico, que es de los peores manuscritos que hay y es de la minoría. Terrible, ¿no? Terrible. Y encima dice, su importancia justifica una considerable revisión de nuestra concepción popular de las Escrituras. Claro, te lo traduzco. Forjaron toda esta tramoya, hicieron todo este plan para traer y darle fama al Códice Sinaítico y lavarle el cerebro, repetirle la misma mentira durante 150 años a las personas y más, 170, 180 años ya, ponele. Durante más de un siglo le lavaron el cerebro a la gente con que este es el mejor y más antiguo manuscrito. Así pueden crear falsas versiones, nuevas traducciones, todas corruptas basadas en este manuscrito y en el manuscrito Vaticano. ¿Para traer qué? Ecumenismo. ¿Y qué tiene que ver con el nuevo orden mundial? Y sí, porque la unión va a ser interreligiosa. ¿Cómo traes la unión interreligiosa? Con una falsa Biblia, para crear un montón de falsos cristianos que toleren todo, toleren la maldad, toleren las herejías, toleren las religiones, toleren todo lo malo, porque están bajo el hechizo de Babilonia, están bajo el hechizo del diablo, están bajo el hechizo de la mentira, porque se creen todas estas mentiras. Es así. Mirá lo que dice. Fíjate vos lo que dice este tipo. Providencia. Recuerden que un masón está escribiendo esto. Providencia. ¿Cuál es el ojo de la providencia según la masonería? Ahí está el ojo satánico del diablo de Lucifer. Ahí el ojo en el triángulo. El ojo de la providencia en un triángulo. El ojo de Satanás. El ojo católico masónico de Satanás ahí. Providencia. Ahí está. El diablo trajo las nuevas versiones. El diablo trajo el Sinaítico. El diablo trajo el Vaticano. Me refiero a sí, tanto el Vaticano como al Códice Vaticano. El diablo trajo al ecumenismo. El diablo trajo las nuevas versiones. El diablo trajo a todos estos herejes y les lavó el cerebro. El diablo. Porque mirá lo que aparece en la Biblia católica. El ojo de la providencia. En esta Biblia católica, basada en manuscritos corruptos. Y aparece el Lord ahí. Señor. Ah, ¿este es el Señor de los católicos? ¿Este es el Señor de los masones? Este es el diablo. El diablo mismo. Satanás. ¿Entendés lo satánico que son las nuevas versiones? ¿Entendés lo satánico que es todo esto del ecumenismo y unirse entre todos los países y las religiones y tolerarse? Un verdadero cristiano no tiene que tolerar todas estas cosas. ¿Qué más? Y un detalle más. En su libro, Manly Palmer Hall, de vuelta, fíjense,
mirá, re satánico acá, todo este bicho demonio acá, mirá, todo re satánico. Y él escribió este libro que en cierta página, que ya te voy a decir cuál es, acá ven que Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus. Mirá, dice, tuve el privilegio de ver el Sinaiticus, o el Sinaítico, cuando fue adquirido por la nación. Se está refiriendo a Gran Bretaña, ¿no? Porque estuvo en el Museo Británico. A eso se refiere, que estuvo en el Museo Británico, entonces él fue a esa nación. ¿Tá? Bueno. Entonces dice, en parte gracias a una suscripción popular, e hice una pequeña donación para esta buena causa. Un masón donando para el códice satánico sinaítico. Códice satánico. ¿Qué es sinaítico? Satánico. Porque no viene del Sinaí. El Sinaí está en Arabia. El Sinaí no está en Egipto. Códice satánico. Mirá vos. Esto escribió Manly Palmer Hall en The Wisdom of the Knowing Ones, página 106. Y hay más. Él escribía cartas, en monthly letter, como cartas por mes, digamos. 1 de abril de 1935. Bueno, cartas filosóficas donde habla todas estas filosofías y locuras ahí. Y en cierta página, al final de la carta creo, si no me equivoco, sí, al final de la carta, dice, algo muy interesante está ocurriendo en el Museo Británico. Las autoridades de esta institución están intentando adquirir el célebre códice sinaítico del gobierno ruso. Esto lo dijo en otra época, ¿tá? En una época anterior a cuando él fue a visitar el códice en Gran Bretaña, ¿no? Entonces el gobierno ruso dice, le ha fijado un precio de $500.000. El manuscrito está escrito en pergamino con caracteres griegos de dos colores, a 4 columnas por página. El gobierno británico ha accedido, a aportar la mitad del precio de compra, con la condición de que el público financie la otra mitad. Son vagos los vagos, ¿eh? Son vagos los vagos. Encima con plata de la gente, financiar esta obra satánica. ¡Qué asco! Gobierno británico controlado por la masonería, controlada obviamente la masonería, no controlan el mundo, controlan los jesuitas el mundo usando a sus masones. Entonces el gobierno británico controlado por los jesuitas, y el gobierno ruso controlado por los jesuitas también hicieron toda esta obra también. Entonces dice, el manuscrito se exhibe actualmente en una pequeña vitrina en el vestíbulo del museo, y junto a ella hay una caja donde los interesados pueden depositar sus contribuciones por pequeñas que sean. De esta forma ya se han recaudado unos $10.000. Fíjate vos, encima $10.000 en esa época. Tremendo. Una montonada de plata. Y el fondo sigue aumentando. Fíjense esto. Para los estudiosos del ocultismo, es importante destacar que el Codex Sinaiticus, el Códice Sinaítico, contiene muchos pasajes suprimidos de los evangelios publicados. Estos pasajes, en muchos casos, alteran considerablemente el significado del texto. ¿Tenés alguna duda ahora de que las nuevas versiones son satánicas? ¿Te queda alguna duda? ¿Te queda alguna duda? Fíjate lo que dice, para los estudiosos del ocultismo. ¿Algo más claro? Me parece que ya queda bien en claro que las nuevas versiones son totalmente satánicas. Con malas intenciones, malas intenciones satánicas, diabólicas. ¿Me escuchaste bien, seas quien seas? Espero. Todo satánico esto, de las nuevas versiones. Mirá. Para los estudiosos del ocultismo, es importante destacar que el Códice Sinaítico contiene muchos pasajes suprimidos de los evangelios publicados. ¿Ves? Ocultismo. Y encima, acá está promoviendo la cosa de Barnabás y el Hermas, ¿no? Todo eso, esas dos cartas falsas, ¿no? Esas dos epístolas corruptas que no son palabra de Dios, obviamente, y que supuestamente, esto lo suprimieron, esto estaba y qué sé yo. Eso es típico de alguien que no cree en Dios, porque si vos crees que algo lo quitaron de la Biblia, si vos crees que Dios no pudo preservar su palabra, vos no crees en Dios, vos sos un ateo. Eso es lo que sos. Y muy probable que no te estés yendo al cielo. ¿Crees en Dios? Bueno, crees en Dios, crees que Él es todopoderoso y crees que Él tiene su Biblia y que es la palabra de verdad. Biblia Textus Receptus. Eso cree un verdadero cristiano. Un falso cristiano cree que Dios es un inútil que no puede producir un libro, porque eso creen millones de personas, que Dios no puede escribir un libro,
porque supuestamente la Biblia está corrupta, y que la tradujeron mal, y que faltan partes, y que le quitaron y le agregaron, y que la manosearon. Escúchame, la Biblia no es el Corán, ¿tá? Ahora, ¿falsas Biblias? Sí, las manosearon recontra a las falsas Biblias, pero no a la verdadera Biblia, ¿tá? Entendamos bien las cosas como son, cada cosa en su lugar, ¿tá? Qué locura. Para cerrar, ¿qué dice 1 Timoteo 6 del 3 al 5? Si alguno enseña otra cosa y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas perversas de hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad por ganancia. Apártate de los tales. Ahí ha hablado la palabra de Dios. Vos sabrás qué hacer con ello. Segunda Tesalonicenses 2:7, porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado en medio el que ahora lo detiene. El misterio de iniquidad opera. Entonces, el misterio de iniquidad está operando. ¿Y quién espera? Y espera hasta que sea quitado en medio el que lo detiene. La iglesia va a ser arrebatada y después aparece el anticristo. Y tenemos que mostrarle la verdad a la gente para que sea salva y se puedan ir con nosotros antes de que aparezca el anticristo. Mientras el misterio de iniquidad está operando. Hace un montón. Está operando el misterio de iniquidad. Te queda bien en claro que es el misterio de iniquidad. Toda esta gente, todos estos religiosos, políticos, católicos, masones, jesuitas, toda esta manga de gente endemoniada, loca, enferma, agnóstica, atea, todo el mundo. La mayoría, casi. Sí, todo el mundo, casi la mayoría, obviamente. Están trabajando para esto. Para este anticristo. Pero bueno, ¿qué más? Para este nuevo orden mundial, todo eso. ¿Querés saber lo que es el nuevo orden mundial? Bueno, anda a Apocalipsis 13, ahí lo tenés. Y léelo. Apocalipsis 21, versículo 8, dice: pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí van a ir toda esta gente, la de las nuevas versiones, todos estos mentirosos. Apartate de la mentira, te conviene, porque si seguís mintiendo, si te seguís mintiendo a vos mismo, que las nuevas versiones están bien y no tienen nada de malo, muy probable que termine en el lago de fuego, porque todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Eso dice la palabra de Dios. ¿Crees en la palabra de Dios? Bueno, hace valer esa creencia entonces, a ver si crees de verdad en la palabra de Dios, o crees en la palabra de hombres, crees en la palabra de abominables, homicidas, incrédulos, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. ¿En la palabra de ellos crees? Cuidado. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima. Bendiciones.